Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión del curso virtual de Identificación Negativa Augusto Cardich. Les saluda el licenciado Yeltsin Valdivieso Reyes, encargado del curso de comprensión lectora. Si bien es cierto, la clase pasada hemos trabajado lo que es el texto y su clasificación. El día de hoy vamos a tratar el segundo tema, referente a la idea global. Bien, entonces, comencemos. Antes, analicemos estas dos imágenes. A ver, con respecto a la primera imagen. Si bien es cierto, esto también es un tipo de texto, ¿no? Es un afiche informativo. Ahora, en la segunda imagen que observamos, un texto en sí. ¿Por qué? Porque tiene un título y tiene párrafos y una fuente al final, ¿no? Pero primero analicemos la primera imagen. A ver, este es un afiche informativo. Ahora, ¿a qué hace referencia este afiche informativo? Sobre la prevención del coronavirus. Analicemos su estructura. ¿Qué elementos encontramos en este afiche informativo? Por ejemplo, tenemos algunas frases, ¿no? Como lo que habíamos mencionado. ¿Qué frases? Por ejemplo, si vienes a la universidad, en transporte público, mantener las ventanas abiertas, dice, ¿no? También podemos observar algunas imágenes en esta parte. Por aquí también. Y también, como decíamos, las oraciones o las palabras o las frases, ¿no? Entonces, eso encontramos en este afiche publicitario. Entonces, ¿qué tipo de texto será? Entonces, acá hacemos referencia de manera general a lo que son los tipos de textos continuos y discontinuos. Entonces, en este caso, ¿este será un texto continuo o discontinuo? Va a ser un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque en este caso, este tipo de texto no sigue una estructura secuenciada, ¿no? Es decir, no tiene párrafos, ¿no? No, en este caso tampoco tiene una fuente, pero igual. Entonces esto también es un tipo de texto. Ahora, comparemos un poco con lo que tenemos en la segunda imagen. Si bien es cierto, la clase pasada hemos analizado la estructura de un texto. Entonces, ¿qué observamos por acá? Acá tenemos el título. Y también habíamos dicho que un texto está compuesto por un conjunto de párrafos. Entonces aquí tenemos, ¿eh?, los párrafos. Y al final tenía una fuente, ¿no? ¿De dónde se ha sacado esa información? Entonces, hay que tener en cuenta esto, estimados estudiantes. Hay dos tipos de texto, ¿no? Los discontinuos y los continuos. Bien. Entonces, una vez analizado ya estos dos tipos de texto, respondemos a estas preguntas. ¿Qué llegará a ser un texto discontinuo? Entonces, un texto discontinuo son textos discontinuos porque no siguen una estructura secuenciada, decíamos, y progresiva. Ahora, ¿qué tipos de textos o cuáles son los textos discontinuos? Por ejemplo, los gráficos, ¿no? Los cuadros, las tablas, los mapas. Y del mismo modo, ahí también están los afiches, ¿no? Las propagandas. Entonces, esos son tipos de textos discontinuos. ¿Por qué? Porque no siguen una estructura secuenciada y progresiva. O sea, no encontramos párrafos en ese tipo de texto. Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, ¿qué son los textos continuos? Los textos continuos son aquellos que están organizados en oraciones y párrafos, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, en la segunda imagen. Y están escritos en prosa o en verso. Los textos escritos en prosa
están compuestos por párrafos y los textos escritos en versos son, por ejemplo, los poemas, ¿no? Bien, entonces ya respondemos a esta pregunta. Ahora, vamos a enfocarnos en el tema en sí, con lo que respecta a la idea global. Entonces, todo texto va a tener un propósito. Por ejemplo, aquí en la primera imagen observamos que ese texto tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene? De informarnos a nosotros qué medidas debemos tomar precautivas con respecto al virus, ¿no?, actual. ¿Qué debemos hacer? Ahora, en el segundo caso, ¿cuál es el propósito de ese texto? La de informarnos o explicarnos, en este caso, sobre las erupciones volcánicas y sus antecedentes. Entonces, todo tipo de texto va a tener un propósito. Entonces, ¿cuál sería la definición de un texto o del propósito del texto? ¿Qué es el propósito del texto? Va a ser la intención que tiene el autor al emitir algún tipo de mensaje a través del texto, ¿no? Entonces, todo texto entonces va a tener un propósito, ¿no? Entonces sería la respuesta. Ahora sí, nos enfocamos en el tema. Entonces, empezamos con la definición, lo que es la idea global, ¿no? ¿Qué es la idea global? Entonces, su nombre mismo nos hace referencia, ¿no? La idea global, ¿qué nos da a conocer? Nos va a conocer la información básica o general, ¿no?, del texto y comunica el enunciado más importante. Entonces, eso va a ser la definición de la idea global. Entonces, aquí tenemos una pequeña definición más exacta de lo que es la idea global. Dice: la idea global de un texto es un enunciado que abarca todo su contenido y se obtiene mediante un proceso mental en que se vinculan todos los elementos constituyentes del texto, sean párrafos, títulos, imágenes, etc. Y así se logra identificar su tema, mensaje y propósito. Entonces, aquí hay que tener en cuenta estos tres aspectos: el tema, el mensaje y el propósito. Entonces, cuando nosotros identificamos la idea global, vamos a poder también identificar, ¿no?, cuál es el tema, cuál es el mensaje y cuál es su propósito. Ahora, ¿por qué yo les había hecho una comparación al inicio de los dos tipos de texto, ¿no?, los discontinuos y los continuos? Porque quería que sepan ustedes que no solo un texto está compuesto por párrafos y oraciones y párrafos, ¿no? También está compuesto por imágenes. Entonces, dentro de esos textos compuestos por imágenes están los discontinuos, ¿no? Bien, entonces eso sería la definición exacta de lo que es la idea global. Ahora, vamos a ver cuáles son los pasos para identificar la idea global. Lo que siempre se hace, ¿no? Primero, hacemos una lectura general del texto para identificar la idea global. Analizamos el texto, ¿no?, mediante la lectura. El segundo paso sería identificar el tema del texto y la idea principal de cada párrafo. Ya. Luego, el paso 3 sería identificar la frase temática del texto, idea que se reitera constantemente dentro del texto. Y también el último, el paso 4, sería formularnos ya, ¿no?, lo que es la idea global del texto a partir de las ideas extraídas, o sea, de las ideas subrayadas. Y también al final escribir el mensaje central que el texto leído te deja. Entonces, esos serían los 4 pasos que debemos seguir. A ver, para entender más sobre esta idea global, analicemos el texto. Este texto, aquí tenemos un texto. En este caso, ¿qué tipo de texto es esto? Es un texto continuo, ¿no? Ya sabemos por qué es un texto continuo. A ver, entonces, realicemos los pasos para identificar la idea global. Habíamos dicho que primero se hace una lectura general del texto. Entonces, hacemos la lectura. Empieza con un título mediante una interrogante. ¿Cómo trabajar el reciclaje con los niños? Hacemos la lectura.
El reciclaje es la mejor manera de sacar provecho a los materiales usados. Es la mejor manera de ayudar a la conservación del medio ambiente. A partir de los 3 años, los niños pueden ir aprendiendo a reciclar los residuos en casa. Lo primero que debemos enseñarles es cómo seleccionar la basura y dónde debemos depositarla. Los residuos pueden ser separados en grupos como el papel, vidrio, plástico, restos de comidas y otros más orientados al aceite, a los juguetes y a las pilas. Al principio el aprendizaje debe ser práctico y debemos enseñarles con el ejemplo, ya que el cuidado y el respeto por el medio ambiente debe comenzar dentro de nuestras casas. Luego, esta enseñanza debe estar en concordancia con el reciclaje y la reutilización de materiales en el colegio. Es importante orientar a los niños desde muy temprana edad, ya que en un futuro serán ellos los principales responsables de nuestro planeta. Bien, entonces ya nosotros sabemos que cuando analizamos un texto, analizamos la estructura. Entonces ya se sabe aquí la estructura, ¿no? ¿Cuál es el título? ¿Cuántos párrafos tiene este texto? 4 párrafos, ¿no? Bien, y también al final está la fuente de donde se sacado la información. Entonces, luego de haber realizado el paso 1, realizamos el paso 2. Identifica el tema y el texto y la idea principal de cada párrafo. A ver, ¿cuál será la idea principal en el primer párrafo? ¿Cuál es la idea principal? Entonces, por aquí vamos a subrayar. La idea principal en este primer párrafo sería: el reciclaje es la mejor manera de sacar provecho a los materiales usados. Esa sería la idea principal en el primer párrafo. En el segundo párrafo, nos habla de cómo los niños a partir de los 3 años ya pueden aprender a reciclar, ¿no? Residuos en casa. Entonces, aquí la idea principal sería: lo primero que debemos enseñarles es cómo seleccionar la basura y dónde debemos depositarla. Esa sería la segunda idea principal en el segundo párrafo. En el tercer párrafo, ¿cuál sería la idea principal? Entonces dice: el cuidado y el respeto por el medio ambiente debe comenzar de nuestras casas, ¿no? Luego la enseñanza debe estar en concordancia con el reciclaje y la reutilización de materiales en el colegio. Entonces esa sería la idea principal en el tercer párrafo. Y por último, la idea principal sería: es importante orientar a los niños desde muy temprana edad, ¿no? Entonces ya tenemos ahí identificado las 4 ideas principales. Luego, identificar la frase temática del texto, idea que se reitera. Y entonces, ¿cuál sería la frase temática? A ver, entonces, tenemos que buscar una palabra que se reitera constantemente. A ver, ¿cuál es la palabra que se reitera constantemente? Analizamos, por ejemplo, reciclaje. ¿Por dónde más se repite esta palabra? Reciclaje. Reciclar. ¿Dónde más se repite esta palabra? Vamos al tercer párrafo. ¿Dónde se repite esta palabra? Aquí encontramos reciclaje. Entonces, ¿ves? Si se dan cuenta, esta palabra reciclaje se repite en 3 oportunidades. En el primero, en segundo y cuarto párrafo. Tercer párrafo, ¿no? Y entonces, ya hemos identificado la frase temática del texto, la idea que se reitera constantemente. Bien, ¿cuál sería el paso 4 entonces? Formula la idea global del texto a partir de las ideas extraídas. Piensa si realmente la frase temática abarca por completo el tema central del texto. Escribir el mensaje central del texto leído te deja, ¿no? Escribir el mensaje central que el texto leído te deja. Bien.
Entonces, ya realizados estos 4 pasos, podemos nosotros responder a las siguientes preguntas, ¿no? Y lo más principal, identificar cuál es la idea global de todo el texto, ¿no? Pero si ya de manera previa sabemos que la idea global de todo el texto es el reciclaje, pues ahora respondamos a estas preguntas. Entonces, ¿cuál es el tema del texto? La idea que se repite en varias oportunidades, ¿no? ¿Cuál era la idea que se repite en muchas oportunidades? El reciclaje. Entonces, eso sería el tema del texto, ¿no? Entonces ya sabemos cómo identificar el tema del texto. Ahora, ¿cuál es el propósito del texto? A ver, ¿cuál será el propósito de este texto que hemos analizado? Es un texto que nos informa, ¿no? El propósito es de informarnos. ¿Qué nos informa sobre la importancia del reciclaje, ¿no? Entonces nos informa sobre la importancia del reciclaje. Ahora sí, ¿cuál es la idea global de todo el texto? ¿O qué es la idea global del texto? Entonces, de este texto que hemos analizado, ¿cuál es la idea global? La de enseñar el manejo de los residuos sólidos desde la temprana edad, ¿no? Eso es la idea global de todo el texto. Entonces, no hay que confundir en este caso. Primero, es importante ubicar el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicamos el tema? Hay una palabra o frase que se repite constantemente. De esa manera identificamos el tema. Ahora, también es importante identificar el propósito, decíamos, y al final ya podemos identificar la idea global del texto. Entonces, es importante seguir esos 4 pasos, ¿no? Para nosotros identificar la idea global del texto. Bien, entonces, recordamos. ¿Qué es la idea global? Es aquella que da a conocer la información básica o general del texto y comunica el enunciado más importante. Entonces, ese es el concepto de idea global. Ahora, habíamos visto 2 tipos de textos, ¿no? ¿Cuáles eran? Los continuos y discontinuos. Entonces, dentro de los continuos, si recordamos, están, por ejemplo, los tipos de textos informativos, argumentativos, expositivos, ¿no? Ahora, dentro de los discontinuos, ya encontramos, ¿no? Que son los afiches, los gráficos, las tablas, ¿no? Entonces, eso sería, estimados estudiantes, todo lo que respecta al desarrollo del tema sobre la idea global. Bien. Espero pues encontrarnos en la siguiente sesión para poder seguir desarrollando estos temas importantes con respecto al curso de comprensión lectora. Bien, esto sería todo hasta el día de hoy. Me despido, muchas gracias.